Omar Cervantes viene a compartirnos desde la parte técnica la relación entre las adicciones y la codependencia. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, tardes, apenas ya tardes a todos, a todas. Qué gusto ver tanta gente en un grupo de codependientes anónimos. Supongo que es porque es aniversario, porque viene gente de visita, pero bueno, conociendo cómo operan los grupos de 12 pasos, pues me parece maravilloso que se hagan estas semanas de unidad, semanas de aniversario, que justamente tienen esta intención de informarle a la gente que está ávida de saber más de esto, pues de que existen lugares como este. Me complace además porque pues agradezco la invitación al grupo. Quienes me hicieron favor de invitarme, pues saben que tengo un consultorio donde atiendo adicciones, pero también atiendo codependencia. Y muchas veces me preguntan, ¿y a dónde podemos ir a un grupo de codependencia? Y yo felicito al grupo Reencuentro Conmigo, porque conozco a Julio, lo voy a decir abiertamente, que fue el que me invitó. Conozco desde que empezaron a crear el grupo. Lo conozco desde muchos años antes, en otros clubes, pero me acuerdo perfectamente cuando me dijo que tenían el interés de crear este grupo. Yo, mi sugerencia, en base al conocimiento que tengo de algunos años de estar en esto, le dije, pues yo, si lo piensan hacer correctamente, pues hablen a CODA México y digan que son un grupo de codependientes que se están integrando para formar un grupo, y adhiéranse a la Central Mexicana de CODA, porque finalmente me parece que para eso son las estructuras, que aunque no hay jerarquías y no hay organizaciones, pues sí hay estructuras y hay que tener el apoyo, y qué mejor que además lo estén celebrando en este primer aniversario. Verdaderamente sí les felicito, porque además, sin conocerlo, es la primera vez que vengo, pero por referencia de algunos consultantes que me honran con la confianza de acudir a trabajar conmigo en el consultorio, yo de repente les mando gente para acá. No sé si vengan o no vengan, pero yo por lo menos cuando me preguntan de un grupo de CODA, por acá los mando y les digo, pues hay un grupo y vale la pena que te integres. Así que bueno, felicidades y gracias por la invitación. Me invitan en mi calidad de especialista en adicciones. Efectivamente, yo tengo la especialidad en adicciones con mi cédula profesional. Soy egresado del Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix, que bueno, el modelo de Monte Fénix, el modelo de las flores, justamente se basa en el trabajo desde el sistema familiar. La adicción la tratamos como una enfermedad del sistema familiar, y como tal, la codependencia es fundamental en el tratamiento. Entonces, sí vengo como especialista, sí les voy a hablar un poco desde la parte técnica, terapéutica, pero también lo tengo que decir, tengo otros estigmas. Escuchaba ahorita al compañero del grupo que vino a participar, y bueno, yo también tengo otros estigmas. Soy hijo adulto de alcohólico, no he estado en los grupos de Al-Anon, porque además como hijo adulto de alcohólico, soy alcohólico en recuperación, entonces conozco perfectamente los grupos de 12 pasos. Tengo militando en los grupos de AA casi ya 22 años, y una cosa me fue llevando a la otra, como escuchaba ahorita el compañero. Efectivamente, yo también llegué en la negación del alcoholismo. Efectivamente, yo decía, los que tienen problemas son los demás, no yo. Pero bueno, gracias a Dios, a mi poder superior, como yo lo entiendo, tuve excelentes terapeutas. Yo vengo de la ciudad de Monterrey. Mi primer psiquiatra que me ayudó allá me dio muy buena contención, me dio muy buen abordaje, pero al final me dijo, el camino permanente está en los grupos de 12 pasos. Entonces yo desde que inicié como la canción de los Beatles, largo y sinuoso camino,
he sido partidario de el tratamiento integral. Grupo, terapia, guía espiritual y, si es necesario, psiquiatra, porque hay veces que es necesaria la parte médica. Entonces, mi caminar, voy a hablar y voy a mezclar conceptos de todo un poco, desde el punto de vista profesional, para lo cual estoy preparado, pero también para la parte vivencial que he vivido. Y al final, pues, en las preguntas que ustedes quieran hacer, contesto lo que ustedes quieran comentarme. Pero bueno, hablar de adicción y codependencia, que es el tema, pues al final del día es hablar del mismo padecimiento en dos personas, espejos, paralelas, o que están cohabitando. Yo suelo decir de una manera muy práctica que el adicto es un enfermo que ha perdido el control sobre el consumo de una sustancia, de una droga o de una conducta, porque ya también entra la ludopatía, que ya es una adicción médicamente aceptada. Entonces, el adicto es dependiente de su consumo de droga o de conducta patológica. Y el codependiente es adicto a su adicto, o es adicto a las personas. Y al final, créanme, y lo digo con mucho respeto, a veces es más fácil que salga el adicto a la sustancia adelante que el adicto a las personas. Porque el adicto a las personas, igual que el adicto a la sustancia, vive en la negación. Pero al final, después de muchos intentos, cuando se logra pasar el mensaje a un adicto de consumo químico y dulcemente razonable acepta la ayuda y llega a un grupo, deja de consumir y empieza a entrar en abstinencia y empieza, por supuesto, su camino de recuperación. Independientemente de la neurosis y del estado emocional, deja de consumir la sustancia. En cambio, el codependiente, primero, su negación es mucho más profunda. Hoy en la mañana estaba consultando justamente, un adicto me decía, es que mi señora dice que ella no tiene nada. Le dije, sí, es lo más normal. Le dije, y convencerla de que vaya a un grupo de CODA o a un grupo de Al-Anon, pues va a ser complicado. Porque el codependiente dice, el del problema es él o ella, porque él se droga o porque él juega o porque él consume. Yo estoy muy bien. Y ustedes, en estos maravillosos 12 pasos que han adoptado para el codependiente, igual que los grupos de Al-Anon, que tienen muchas similitudes para mí, tienen dos lemas fundamentales. Habla de ti y que empiece por mí. O sea, ya no me vengas a hablar de tu adicto, ni me vengas a hablar de tu familiar que está en consumo. Háblame de cómo estás tú, cómo está tu soledad, cómo están tus miedos, cómo está tu autoestima, cómo está tu capacidad de relacionarte con los demás, cómo está tu capacidad de cerrar ciclos, qué tan fácil dejas ir a las personas, qué tan fácil sueltas, qué tan fácil te atreves a vivir sin controlar. Y entonces al codependiente no le gusta que le digan estas cosas. ¿Cómo? No, yo no controlo, yo ayudo. Yo no cuido, yo amo. Como dice Robin Norwood, amar demasiado es enfermedad. Entonces, sí, pues todos amamos, pero si amas a un nivel en el que amas a todos menos a ti, pues de entrada léete el libro de Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood, o la reflexión diaria de Robin Norwood de las mujeres que aman demasiado. Entonces, para mí es un sistema que cohabita, codependiente y adicción. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sé. Es una realidad que un adicto en consumo afecta a 4 o 5 personas cercanas a su círculo. Esa es una realidad comprobada.
Pero también es una realidad cada vez más clara que el adicto ya trae una predisposición vulnerable, perdón, que el codependiente ya trae una predisposición vulnerable por su historia de vida. Incluso, bueno, hay estudios que demuestran que un codependiente eligió a su adicto, obviamente sin saber el infierno que le esperaba, pero por esta necesidad de relacionarse con alguien que tuviera una disfuncionalidad similar a la suya. Ya sea que quisiera rescatar, ya sea que quisiera controlar, o ya sea que quisiera perseguir, hablando desde los 3 ángulos del triángulo del codependiente. El codependiente es rescatador, víctima y perseguidor. Cada uno tiene un ángulo más grande de los otros, pero al final recorren las 3 esquinas. La víctima le gusta que lo rescaten, pero una vez que lo rescaten, le gusta controlar. Y entonces es un triángulo patológico en el que a veces viene desde la historia de vida. Y la historia de vida tiene que ver con el origen. ¿Cómo crecimos en la familia de origen? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu primera infancia de los 0 a los 7 años? Que es donde se gestan muchas de las heridas emocionales, según diversos tratados. A mí me encanta el de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau, donde habla perfectamente de las 5 heridas que todos los seres humanos vivimos cuando somos niños. Algunos nos volvemos resilientes, otros desarrollamos esas heridas y nos determinan en la etapa adulta. Y las heridas son el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Y entonces, a veces no nos percatamos que de los 0 a los 7 años tuvimos daños conscientes o inconscientes. Hay unos que son muy tangibles, donde hubo violencia, donde hubo abuso, donde hubo abandono, pero también a veces son inconscientes. Y normalmente los causantes de estas heridas son la familia nuclear, padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, pero también el ámbito escolar. ¿Te hicieron bullying en la escuela? ¿O eras de los que hacías bullying en la escuela? ¿Te sentías integrado? ¿Te era fácil decir que sí o que no? Porque si a los 5 o 6 años no sabías decir que sí o que no, pues a los 50 a lo mejor sigues con dificultades para decir si quiero o no quiero. Por eso los 10 derechos que ustedes pregonan aquí en CODA de todas las personas son maravillosos. Todos tenemos derecho a decir que sí, pero también tenemos derecho a decir que no. Y yo tengo derecho también a hacer menos de lo que humanamente soy posible. Es un decálogo maravilloso. Y mucho de eso viene desde la niñez. Y después viene la adolescencia, de los 7 a los 14 años, donde los cambios biológicos, los cambios hormonales y el crecimiento se va gestando. Y a eso súmale que estas heridas y el marco en el que vamos creciendo nos determina inconscientemente. Creciste en un lugar donde había violencia, adicción, alcoholismo, abuso, carencias, divorcios, separaciones, control. Y entonces, cuando un codependiente llega con un adicto a tratamiento, para el codependiente lo más fácil es decir, es que él toma y se droga, porque es muy difícil que me platiques cómo te fue de los 0 a los 14 años. Mejor no me platiques de tu alcohólico o de tu adicto, o de adicta o alcohólica, también hay al revés. Platícame cómo te fue con tu papá y con tu mamá. ¿Te sentiste amado? ¿Te sentiste aceptado? ¿Te sentiste integrado o te sentiste excluido de tu sistema familiar? ¿Qué número de hijo eres? Todo eso cuenta. Si eran 9 y tú eres el 9º, seguramente tu realidad es muy diferente de la del primero y del segundo. O si fueras 3, pero al primero le tocó una época de bonanza económica y a ti te tocaron las vacas flacas, cuenta. Pero a nadie le gusta hablar de esto. Es más fácil decir
tengo una esposa o tengo un esposo neurótico, adicto, comedor compulsivo, ludópata o lo que sea. Y entonces yo lo que les digo, ok, a él déjemelo, o a ella déjemela, yo me encargo. ¿Y usted qué ha habido? ¿Qué piensa hacer o cómo piensa vivir? Porque hoy platicaba con esta persona. Me dice, cuando yo entré contigo, yo le dije a mi mujer, voy a citar, espero no me suene la campana, no se ofenda, pero me dijo, voy a dejar de beber y tú vas a encontrar un pretexto para seguir chingando. Así me dijo él, yo solo estoy citando. Y eso es lo que está pasando. Porque entonces el codependiente ya no encuentra qué hacer. Su adicto va con un terapeuta que le está ayudando. Su adicto va a grupo. Y su adicto tiene padrino. Y entonces el familiar dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora quién cuido? ¿Ahora quién controlo? Y entonces me dice, es que la dinámica cambió desde que dejé de tomar. Antes no me pelaba, porque además antes la circularidad patológica era bien clara. El adicto consume, esto le genera culpa, y entonces al día siguiente se mueve desde la culpa, y el codependiente tiene la ganancia secundaria de poder manipular a su adicto porque trae culpa. Pero cuando el adicto ya no trae culpa porque está en recuperación, y entonces suele pasar estas cosas. Fue muy ilustrativa la sesión de hace rato, dije, la voy a usar ahorita en la plática. Porque entonces el codependiente dice, sí, pero hace 20 años... Y yo le decía, ¿y qué está haciendo ella? No, ella dice que está muy bien, que ella no tiene nada. Y entonces, ¿por qué te sigue restregando lo de hace 20 años? Y además me dice, antes no me pelaba, ahora me manda WhatsApps cada hora. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás comiendo? ¿A qué horas llegas? ¿Por qué no has llegado? Y bueno, es su necesidad de controlar. Perdió un elemento primordial del círculo adicción-codependencia. Tú ya no estás en ese círculo. Entonces, ¿qué hace el codependiente? Pues a ver, deja cómo le busco o deja cómo lo provoco. Y como muchos adictos también tienen el doble estigma y son codependientes, pues basta que le digas dónde estás para que el otro se enganche y pues qué te importa, y entonces ya se hizo así el caldo sabroso de las discusiones codependientes tóxicas que pueden tardar horas y que al final, bueno, ya vamos a dormir, ¿no? Ya tenemos nuestra dosis de enfermedad los dos. Buenas noches, te quiero mucho. Pero ya hubo pimienta y adrenalina y todo esto que se vive. En otros estados, aquí en Puebla, todo fluye correctamente, es lo que me han dicho. Entonces, la enfermedad de la codependencia, que clínicamente, lo aclaro, no se ha aceptado como una enfermedad, es un síndrome. La diferencia entre un síndrome y una enfermedad es que la enfermedad tiene un cuadro diagnóstico, es decir, hay síntomas claros y tiene un tratamiento. El síndrome es un conjunto de síntomas. Ahí está la codependencia. Todavía están haciéndose estudios científicos para subirle a grado de enfermedad, pero a nivel terapéutico para mí es mucho más grave, aunque no estén visibles los síntomas, que la misma adicción, que ya está catalogada como enfermedad. Entonces me voy a referir a la codependencia coloquialmente como enfermedad. La enfermedad es tan grave porque es silenciosa. Se oculta en lo que no quiero ver de mis emociones y se oculta en la conducta de los demás. No me voy a ver a mí, voy a estar viéndolos a todos. Yo estoy bien. Es más, ahorita ya sé aquí quiénes son bien codependientes, yo no. Nomás de verles la mirada ya sé. Y si no, les invento algo como buen codependiente. Porque el codependiente es hábil para echar culpas. Fuiste tú lo serás, yo no. Yo bien. Entonces, el nivel de negación es mucho más grande. Y si el nivel de negación es mucho más grande, por supuesto pedir ayuda es milagroso. Por eso les celebro que haya tanta gente aquí.
Yo hasta hace 3 semanas en el consultorio te estaba coordinando un grupo terapéutico de codependientes. Ahorita hicimos una pausa, pero cuando llega uno nuevo yo le pido a los que ya tienen un poco más de tiempo que le expliquen con sus palabras qué es la codependencia. Y una que se repite mucho y que a mí me gusta muchísimo, de una de mis consultantes, dice: cuando mis emociones dependen de las emociones del otro. Así, en resumen. Ya después entramos en el control y la victimez pero si mis emociones dependen de ti, entonces si te estás riendo es porque seguramente hice algo bien. Es más, tú te estás riendo, seguramente te está gustando lo que estoy diciendo, entonces ya me siento re bien, soy bien codependiente. Pero si la señora, alguien se está durmiendo, entonces digo, puta, ¿qué estoy haciendo mal? Híjole, se me hace que ya me equivoqué, estoy hablando incorrectamente, porque soy bien codependiente, entonces necesito la validación externa. A nivel terapéutico, el locus externa, que es: yo necesito tu aprobación. Entonces, si tú estás triste, yo estoy triste. Si tú estás enojado, yo pregunto por qué estás enojado. Y además todo me lo tomo personal. Y entonces no pienso que en ti hay otra cosa más que yo. O sea, a lo mejor tú estás enojado porque te está doliendo el pie, pero yo, que soy bien codependiente, me lo tomo personal y pienso: ya hice algo y se enojó, cuando no tiene nada que ver contigo. Porque en esta necesidad de aprobación que tiene el codependiente, se siente el centro del universo. Todo gira alrededor mío. Igualito que el adicto, no más que el adicto lo desahoga con una sustancia o con una botella. Y el codependiente lo desahoga amando demasiado. ¿Así te gusta? ¿Me peiné bien? ¿Me veo? ¿Es combina? ¿Por qué? Porque no tiene personalidad propia. Porque se acostumbró en su vida a depender de lo que digan los demás. Y ahí es donde nos remontamos al origen. Y muchas veces esos demás eran papá, mamá o abuelos. Ahorita que hablaban de comedores compulsivos, que también es un trastorno de la conducta alimentaria, y también tiene sus programas de 12 pasos y también tiene similitudes, y la parte emocional es muy interesante. Hay gente que por una frase en la niñez quedó determinada, y algunos seguramente las vivimos. Voy a poner una mía. Mi mamá, que en paz descanse, que era una persona muy ruda en algunas cosas, era de las que decían: y no te levantas de la mesa hasta que te acabes todo. Y a veces literalmente me quedaba hasta la noche, pero no me paraba. Y ahí estaban las sardinas y no me las iba a comer, pero no me paraba. Ni ella ni yo. Frases como esas pueden hacer que el adulto se acabe todo y más, porque le dieron la instrucción en la niñez de que te tienes que acabar todo. Y entonces, o se vuelven comedores compulsivos que comen de más, o se vuelven anoréxicos nerviosos o bulímicos nerviosos, porque una frase y una conducta familiar los determinó. Entonces es bien importante el trabajo de un codependiente para echarse un vistazo al interior, dejar de ver a la otra persona para verse a sí mismo. Ya no hablemos de un cuarto paso de los 12. ¿Quién quiere hacer un cuarto paso? Pues nadie. ¿Quién quiere hablar de los pecados capitales o defectos de carácter o que me platiquen su historia? Nadie. Mejor ver los de los demás. Sin embargo, cuando ya se llega a un nivel de evolución como el de, me imagino, de ustedes, por algo están aquí, pues hay que entender perfectamente que la codependencia es una adicción a las personas. En el DSM-5, en el DSM-4 y el DSM-3, que son los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, la que más se le asemeja, que son primos hermanos, es una enfermedad que se llama dependencia emocional.
La dependencia emocional se presenta en otros síntomas, en otras enfermedades como el trastorno límite de la personalidad o en algunos otros. Por supuesto, la dependencia emocional se manifiesta normalmente en los codependientes. El codependiente no es capaz de vivir por sí mismo y siempre necesita estar con alguien, por eso le cuesta tanto trabajo cerrar ciclos. ¿Qué va a pasar conmigo si lo dejo, si la dejo ir? Y hoy estoy hablando de sistemas de adicción, pero un tema que me apasiona y del que suelo hablar, pero no me invitaron por el día de hoy, pero lo voy a mencionar ahí por las relaciones tóxicas codependientes. Pégame, pero no me dejes. Y me pongo de tapete, pero no te vayas. Eso es una droga, por supuesto, es una adicción. Entonces yo les pregunto, ¿qué ganancia secundaria te da? La primera, sentir que nunca me voy a quedar solo, porque el codependiente le tiene miedo a la soledad, al abandono o al rechazo, porque no sabe estar solo. Pero no sabe estar solo, creo yo, después de ya algunos años de analizar esto y de trabajarlo, no porque le tenga miedo a la soledad, porque curiosamente el codependiente pasa mucho tiempo solo, sino porque es a esta soledad que lo obliga o la obliga a ver su interior, a empezar a trabajar contigo mismo y a decir, aprovecha tu soltería, tu soledad o tu separación o tu momento de vida para ver y háblame de ti. Entonces ahí el codependiente ya no le gusta, pues ¿cómo voy a hablar de mí? Yo vengo a hablar de los demás, de mí no, y menos de mis cosas que son muy íntimas y personales. Entonces, en realidad, precisamente por eso hay estos miedos a cerrar ciclos. Si a eso le agregamos los factores como la culpa, la vergüenza, el remordimiento y los resentimientos, que son caldo de cultivo para las relaciones codependientes. Ahorita que escuchaba el nombre de Divorciados Anónimos, yo también fui a Divorciados Anónimos allá en Monterrey, hace ya muchos años. Porque es que yo dije, a ver, si algún día voy a ser profesional de esto, tengo que vivir la enfermedad, tengo que conocerla. ¿Cómo? ¿Me la van a platicar nada más en el libro? Pues no. Entonces, me hice un doctorado de 5 años en una relación tóxica. Por eso sé de lo que les estoy hablando. Yo llegué y yo ya no consumía, yo ya estaba en recuperación del alcoholismo, yo ya estaba limpio de drogas. Pero llegué a tener discusiones que empezaban a las 9 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Tú me hiciste, yo te hice, tú eres culpable, no, es que tú, y la celotipia y la culpa, y en alguna, verdaderamente este personaje que fue mi maestra, me dijo, aquí la dejamos porque tengo que ir a dejar a los niños en la escuela. Bendito sea Dios que había niños y que había que irlos a dejar a la escuela, si no, no sé qué hubiera pasado. Alguna vez un terapeuta me dijo, tú estuviste en más peligro en la relación tóxica que en tu relación con el alcohol. Porque además uno lo niega. Es pasión, es amor, y es una bola de cosas que le ponen, y es una enfermedad muy grave. Por supuesto, a mí me decían esas frases maravillosas que seguramente ustedes nada más las han leído en la literatura, pero a mí me decían, yo tenía 37 años, ¿les gusta? Sí, más o menos. Te vas a quedar solo. A ver quién te quiere después. Y ahí iba Omar y les creía. Y hubo una maravillosa, que esa siempre la platico, y también perdón por el inglés, pero ya cuando estábamos ya en proceso de separación, ya inevitable, alguna ocasión sentados así en la plática sabrosa como los buenos codependientes en relaciones tóxicas, me dice, ay Omar, eres la persona más pendeja que he conocido. ¿Por?
Y ahí les va el resumen. Hice que te divorciaras de tu esposa. Te hice un hijo y con eso ya arreglé mi vida. Y nunca te quise. Entonces imagínense el cuadro así para un codependientote así como yo. No, pues me costó un año de terapia, de terapia y de grupo y al final me costó más trabajo cerrar ese círculo que dejar de beber. Se los digo con todo respeto y con toda honestidad. La botella sí me costó porque estaba enamorado de la botella, pero los síntomas eran ya tan visibles, las lagunas mentales, los delirios, las pérdidas, los accidentes, que o dejaba de beber o iba a terminar mal. Esto yo no sabía que era una enfermedad y por supuesto no la quería dejar. Y entonces me pegaban a la autoestima, porque las 3 frases que me expresaron pues tenían que ver con mi hombría, con mi ser proveedor y con mi ser padre. Y para que vean que son maravillosas las relaciones codependientes, mi hijo, producto de esa relación, hoy tiene 14 años y si he convivido con él neto un año, es mucho. Tengo 5 años de no verlo por última vez. Y ya lo puse en manos de un poder superior. O sea, las relaciones tóxicas terminan mal y dejan consecuencias. Pero bueno, dije que no veníamos a hablar de eso, veníamos a hablar de adicciones y codependencia. Lo cité porque, bueno, pues también es un área muy bonita del estudio que hay que abordar. Entonces cierro para abrir el diálogo con mucho gusto con ustedes, diciéndoles que adicción y codependencia cohabitan, conviven. Es un círculo, en términos terapéuticos le llamamos circularidad patológica. No hay adicción sin codependencia y viceversa cuando se está conviviendo. Y lo único que les puedo decir es, lo deseable sería que ambos se recuperen, pero terapéuticamente está comprobado, y esa es la técnica con la que trabajamos, con uno de los dos que se anime a romper el círculo con firmeza y con límites, el círculo se acabó. Entonces, hasta aquí serían los conceptos que yo traigo. Con mucho gusto escucho sus preguntas. Tenemos tiempo para 3 preguntas. Por favor, levanten la mano. 1, 2 y ¿alguien más? 3. Por favor, primero. ¿Existen también relaciones con dependiente, o sea, no que uno sea adicto o según esto siempre es adicto con codependiente? No, precisamente por eso hablé de las relaciones tóxicas de codependencia, no siempre involucran la adicción. Hay codependientes con codependiente por estas historias de vida, y ahí, sobre todo en relaciones heterosexuales, y la homosexualidad no está ajena de esto, pero tiene que ver mucho con patrones de machismo y sumisión. Son patrones culturales aprendidos. No necesita haber adicción, claro, la adicción las agrava, pero hay estudios, hay un estudio muy interesante de Gloria Gayol, se llama la autora, que se llama, les recomiendo el libro, El guión de la codependencia en las relaciones de pareja. El guión de la codependencia en las relaciones de pareja. Es un estudio muy interesante que coordinó esta investigadora social, terapéutica, en el que establece que las relaciones de codependencia efectivamente vienen marcadas por patrones culturales. Y entonces por eso se llama el guión, porque lo que hicieron fue entrevistar a muchos casos y dieron con la pauta y los patrones o el guión que siguen normalmente este tipo de relaciones. Y en ellos un patrón de los mexicanos muy fuertes, no necesariamente tiene que ver adicción, es el patrón de la sumisión y machismo, del control y la víctima, de la violencia verbal, psicológica, económica, financiera, cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre alguien que necesita, de alguna manera por los antecedentes que comentaba hace un rato, necesita
sentir esta parte de valer por lo que la otra persona piensa de ella. Entonces, y no solo esto, en el caso de hijos adultos de alcohólicos, por ejemplo, si no logran detectarla, o de adictos, por supuesto, si no logran detectar la enfermedad y tratarla, posiblemente no se relacionen con adictos, pero se van a relacionar seguramente con una persona disfuncional. Porque un codependiente normalmente, lo dicen, y por aquí estoy viendo alguna de mis compañeritas, lo dicen en algunos grupos, hagan de cuenta que es como el mago y la chistera. El codependiente siempre va a sacar la más descalabrada. O sea, hay 20 buenas, pero el codependiente va a sacar la más descalabrada y tronada que haya, porque es su proclividad a relacionarse con personas igual o más enfermas que ella. Entonces, obviamente la adicción complica mucho más el escenario, pero no necesariamente tiene que haber adicción de por medio. ¿Quién seguía? Hola, buenas tardes, mi nombre es Félix, soy un alcohólico y codependiente de recuperación. Hola, Félix. Bueno, en mi caso tiene que ver con lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, estaba en un programa primero entré a Narcóticos Anónimos, luego entré a CODA, me fui a AA y otra vez regresé a CODA, ¿no? Y en mi caso muy personal, el proceso de agarrar los 12 pasos ha sido pues en AA y en NA es como muy duro, ¿no? Así de que a puras groserías y estaban grupos muy confrontativos. Y en este caso, en este grupo de CODA, ha sido como muy ligerito, ¿no? Así como que nadie me dice nada. Entonces, mi pregunta tiene que ver cuál es como el equilibrio para llevar un proceso de recuperación más adecuado, teniendo ese estigma de que soy codependiente y también soy adicto a las relaciones, al enamoramiento, porque creo que no sé amar. Y por otro lado, bueno, a pesar de que yo sé que no debo consumir nada, absolutamente nada, estar limpio, pues es muy duro también que a veces llegar al grupo y dice, no, pues me eché una chelita o así, y de repente se me activa la enfermedad y dices, puta madre, ¿no? O sea, qué envidia. Déjame interrumpirte un segundo. ¿Estás en consumo actual? No, llevo limpio unos años, como 5 años. ¿Alcohol o drogas? Alcohol y drogas. ¿Cuál es tu principal estigma de todos los que mencionaste? Alcohol. Okay. El equilibrio, bueno, primero vamos a dar el mérito a quien lo merece. Los 12 pasos lo hicieron los Alcohólicos Anónimos, para empezar. Entonces, te voy a decir lo que me dijo algún padrino cuando yo fui en este episodio que les platiqué a los divorciados y anónimos y más. A mí me dijeron, y te voy a compartir lo que me dijeron. ¿A qué estás yendo a CODA o a Divorciados Anónimos si tú sabes perfectamente que perteneces a AA? Estás evadiendo tu enfermedad principal, que es el alcoholismo. Y además, era mi caso, no te conozco, pero voy a hablar de mí, era mi caso. Seguramente a CODA vas a ir a buscar a otra persona igual de tronada que tú para involucrarte. Porque en CODA, en Monterrey al menos, se daban pasos 13 con mucha facilidad. Porque una mujer que llega tronada y un hombre que llega tronado pero es controlador y además viven una vida espiritual del programa, pues terminan haciendo la vida espiritual en otro lado. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es tu principal estigma? El que tú definas qué es tu principal estigma, de ahí eres. El tema de las groserías, pues hay grupos como el Grupo Valle de Puebla donde no permiten decir groserías. O sea, la autonomía de cada grupo es diferente. Hay grupos de rompe y rasga, para quien los aguanta, como también hay grupos espirituales. Pero independientemente, y ahora sí voy al programa, el programa lo crearon los Alcohólicos Anónimos, y los 12 pasos que existen en todo el mundo de todo tipo de grupos son exactamente los mismos, con excepción del primero. Del 2 al 12 son casi un copy-paste. El único que cambia es el primero. Tu impotencia ante el alcohol, la droga, las personas, mi adicto, mi familiar. Pero la segunda parte del primer paso, la ingobernabilidad, es igualita. Entonces, yo te diría donde te sientas cómodo, pero sé honesto. Si aquí estás viniendo porque te sientes a gusto y aquí te está dando la recuperación, ven aquí.
Pero no pierdas de vista que tu principal problema es el alcoholismo y no por estar aquí te des permiso un día de abrir una chelita, como dices, ¿no? ¿Quién más? Por allá estaban. Bueno, a ella, espérame tantito. Tenemos Pues dos, ¿no? Dos, ella y ella. Adelante. ¿Tú das consulta aquí en Puebla? ¿Estás aquí en Puebla? Sí. Tengo un consultorio, consulto en 2 partes, ahorita solamente estoy consultando los sábados. Los sábados empiezo a las 8 de la mañana, ahorita abrí un espacio y de aquí me regreso a la consulta. De 8 de la mañana hasta que termine, en el Club de Golf Las Fuentes. O en Las Ánimas, pero últimamente estoy viendo toda la consulta del Club de Golf Las Fuentes. Julio tiene mi celular, tengo mis redes sociales, se llama La Alegría de Vivir Sin Adicciones, es un fanpage. Tengo mi canal de YouTube, que también se llama La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y tengo mi página de Instagram. No tengo Facebook personal, pero en La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y los que no tienen redes, tengo mi dominio que es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Ahí vienen los datos. Si necesita alguien una recomendación en México, en Hidalgo, en otros estados, tengo una red de colegas que nos dedicamos a lo mismo, que la idea es apoyarlos. Pero yo empiezo a consultar los sábados a las 8 y como Vicente Fernández, hasta que dejen de aplaudir. No, previa cita, y yo voy llenando los primeros que van asignando. ¿Cuál es su nombre? Omar Cervantes. Y por último, Adelante. Buenos días, yo soy Alicia, pertenezco desde hace poquito al grupo de CODA de Puebla. Gracias. Hola, Alicia. Como verán, yo no sé ni cómo, siempre platico y siempre hablo, pero esta vez no pueden levantar la mano, ¿no? Mi problema no es con mi pareja o ya saludos o no sé si lamentablemente. Mi problema es entre mi hijo y mi nuera. Yo tengo muchos años en Neuróticos Anónimos, pero ya hasta me está tronando, ¿no? El día de ayer mi hijo ya ingresa a la clínica psiquiátrica y ella me decía, mamá, tienes tantos años en el grupo, tienes tanto aprendizaje, eres también, ¿por qué no nos ayudas? Entonces yo le dije, eso íbamos en el carro, yo le dije, ¿por qué ella no me quiere escuchar a mí? Dije, hijo, la ayuda se busca, la ayuda encuentras, la ayuda no te la voy a llevar a la sala de tu casa porque además... ¿Qué edad tiene? Él tiene 41 años, porque además como viene de mí, ella no la escucha. Y yo lo escucho y parece que está lejano. ¿Lo van a internar de él? Está en la clínica siempre de este lado. ¿Pero por qué lo van a internar? No, ya está desde ayer, porque, bueno, para mí, por soberbia e ira, porque ella logra sacarlo de sus casillas. ¿Pero por qué a un psiquiátrico? Tiene como cuatro ¿Trastornos? diferentes, ajá. Y de ahí se agarró, porque ya andábamos buscando un anexo, ya teníamos como 3 días buscando un anexo, tenemos unos hijos calientes. Y ella estaba, así como usted lo comentó, dice, mami, a las 7 de la noche entra una paz en la casa. Todo el mundo sonreímos, todo eso, todo otro, pero si nos mentó la madre, y de hija y no sé qué para arriba, ¿no? Mamá, no lo vas a creer, 7 de la noche, todo el mundo sonrientes, nos vamos a dormir, cenamos. Doctor, hay cucarachas sobre cucarachas, o sea, mis ojos, que quiero pensar que tengo sano juicio, estoy viendo que se están desbaratando como familia, que no hay un aseo, no hay una limpieza, que lo que era mi hijo ya se borró y la personalidad de ella ha ido avanzando y era la débil, doctor. O sea, era la muchacha, la que él golpeaba, la que esto y la que el otro. Yo me alejo, por salud mental, me alejo meses. Cuando regreso, entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde debo de respetar que ellos toquen fondo? Si yo sé, tengo el programa, o sea, yo les ofrecí la ayuda, él la acepta, la adopta los pasos, comienza a caminar. En la última junta que fuimos, al cerrar la junta, ella no permitía que le abrazara a nadie. Entonces, yo queriendo mediar, ¿no? Porque ya casi le pegaba una compañera,
Y al final de cuentas los compañeros que estaban en ese momento se dieron cuenta y terminó. Queriéndolos llevar a un grupo para no darle ser madrina, y yo los llevé a diferentes grupos, de cualquier manera. Él termina en el psiquiátrico y ella está en la casa. Yo no sé si está llegando de culachas todavía, no lo veo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿hasta dónde debo yo de respetar el que ellos continúen con su vida si yo tengo el programa y en mi vida lo vivo? Bueno, a ver, primero voy a diferir de lo que dijo en el sentido de que el mensaje hay que pedirlo. No, el mensaje hay que pasarlo. Se pasa y se toma para el que quiere. O sea, una responsabilidad, los 3 legados dice: yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Pero también el 12º paso me dice que yo, como parte de mi programa y de mi sobrevivencia, debo llevar el mensaje a quien aún está sufriendo, pero llevar el mensaje de una manera sutil. Si no toma el mensaje, entonces sí ya no es nuestro tema. Acuérdense que el programa es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Entonces, y respecto al tema de tocar fondo, yo difiero, y profesionalmente esa es la diferencia entre los grupos y los profesionales. Los profesionales no nos movemos en esa premisa. Es inhumano no brindarle la ayuda a alguien porque no ha tocado fondo. No necesitan tocar fondo para darle la ayuda. Hay diferentes técnicas, hay intervenciones familiares, hay consejería en adicciones o en codependencia que le pueden ayudar. Ahora, ya hablando de usted propiamente dicho, yo lo que le diría, la pregunta es, bueno, si dice que está en el programa y tiene los 12 pasos también de narcóticos, de neuróticos, aquí usted lo sabe. Usted ofrece la ayuda. Si no la toman, usted tiene que soltar y tiene que aprender a vivir a pesar de lo que está viendo que a usted no le está gustando. ¿Por qué? Porque ofrecer la ayuda en exceso, se ofrece una vez, se convierte en soberbia. Y la soberbia, un poquito más arriba, se convierte en que yo me siento el poder superior, y yo no soy el poder superior. A veces las cosas tienen que suceder. Yo termino diciéndole, si es un triángulo, porque usted está involucrada, son 3, y hay una parte que no la está escuchando, olvídese de esa parte y trabaje con la parte que sí lo está escuchando. Hable con su hijo, con que su hijo acepte la ayuda para él, no para su matrimonio, ni para las cucarachas, para él. Salvando a su hijo y moviendo a su hijo, el sistema se va a mover y a lo mejor termina en una decisión y en una separación, pero ya su hijo empoderado de una realidad, o su hijo puede ser atracción para que ella quiera de lo que está tomando él. ¿Qué puede hacer usted? Trabajar con su hijo. Y si su hijo no quiere, porque hay gente que no quiere porque esta dinámica patológica se vuelve adictiva, pero si él sí quiere, entonces es, hijo, ponte a salvo tú. A veces, lo dije hace un rato en otra sesión, hay que poner distancia de por medio temporal, 6 semanas. A ver cuánto dura una clínica, 5 semanas a 90 días. 90 días, sepárense y trabaja tú en ti. Después de ese trabajo contigo personal, en 90 días decides si quieres seguir con ella o no. Y después de esos 90 días, ella va a saber si pide ayuda ante la amenaza de que la dejen o sigue en su patrón. Pero si él sí está escuchando, hay que trabajar con él. Y usted tendrá que hacer lo que les corresponde, que es pasar el mensaje y entender que hay un poder superior que tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Muchas gracias.